presentar la exploración neurológica completa. Primero soy Cristina Barrera. Esta exploración neurológica completa o el examen neurológico completo nos permite responder en cada uno de los pacientes que nosotros estemos analizando si existe una alteración, en qué sistema funcional está alterado, a qué nivel está alterado y cuál es su localización específica, además de también tener cuál es su etiología. Tenemos que algunos son agudos, subagudos, y esto nos va a dar una idea, un panorama de qué es lo que vamos a poner más atención. En los agudos vamos a tener que intensificar un poco porque vamos a tener una etiología completamente nueva, mientras que en el subagudo, aunque ya sabemos parte de los padecimientos que trae el paciente antes de este cuadro, pueden mezclarse o confundirse y tenemos que tomarlos en cuenta. En esta exposición vamos a abarcar tanto la exploración de las funciones mentales, la del sistema motor, la exploración de la sensibilidad, el cerebelo y la marcha y algunos de los signos meningios. Bueno, la valoración de las funciones mentales. El estado de conciencia va a ser el primero que tengamos que evaluar. El estado de conciencia es el estado en el cual el individuo se va a dar cuenta de sí mismo y del ambiente que lo rodea. Es decir, va a ser un proceso continuo que va a requerir ayuda de todas las funciones superiores, además de que tiene dos funciones cardinales, que es la del estado de despierto y el estado cognitivo y alerta. El estado de despierto va a implicar la integridad de las estructuras como son el tallo cerebral y algunas estructuras talámicas mediales, mientras que el estado cognitivo y la alerta va a manejar el estado funcional de la corteza cerebral y de algunos de los núcleos subcorticales. Para valorar esto, tenemos tanto alteraciones agudas como subagudos y crónicos. En las alteraciones del estado de conciencia, tenemos por ejemplo, si nuestro paciente está en un estado confusional agudo, que aquí va a ser un estado de agitación en donde el paciente va a tener una conciencia disminuida y va a responder a estímulos, mientras que en la somnolencia va a responder a estímulos verbales, pero como que se va a perder. La obnubilación, aunque va a responder a estímulos mentales, va a volver a regresar a estar como en un estado de menor de conciencia. En el estupor ya no vamos a tener una respuesta a estímulos verbales, pero sí vamos a tener una respuesta a estímulos dolorosos. Y en el estado de coma ya no tenemos ni la respuesta a estímulos verbales ni a respuesta a estímulos como de defensa. Cuando hablamos de la demencia, cuando hablamos de los subagudos y de los crónicos, también tenemos a la demencia, que es el deterioro progresivo de los procesos mentales. Es decir, algunas veces no vamos a encontrar alteraciones en el estado de despierto cuando esté la demencia. Mientras que en la hiperinsomnia, aquí vamos a tener un exceso de periodos de sueño, pero al despertar de estos periodos de sueño, el paciente va a tener una cognición normal. Y aquí tendríamos que buscar algunos problemas hipotalámicos, mientras que la bulia es el estado apático en el que el paciente tarda en responder a los estímulos verbales, y aquí podemos encontrar afectaciones en los lóbulos frontales. El estado vegetativo, por su parte, es la repercusión. En la bulia es cuando se afectan, pero los lóbulos frontales a nivel profundo. Podemos tener dos síndromes, tanto el de apatía como el de hiperexcitabilidad, ¿de acuerdo?
Cuando tenemos el de apatía, se presenta lo que es la abulia. El paciente prácticamente es inerte a cualquier estímulo externo. Y es cuando la lesión es a nivel profundo en los lóbulos frontales. Es que a veces lo confunden cuando la lesión es en área de Broca y no es así. Es todavía más profunda. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Y el mutismo cinético, es decir, la persona va a estar alerta, pero no va a poder articular palabras o no va a poder responder, pero si lo evalúas a nivel de conciencia, sigue alerta. ¿Cómo vamos a hacer la exploración o cómo vamos a determinar los niveles de conciencia y de alerta? Bueno, esto va a ser mediante determinar el estado. No va a ser lo mismo un paciente que llegue con traumatismo cráneoencefálico o un paciente que llegue con algún proceso inflamatorio como inflamatorio infeccioso. Y bueno, también tenemos la ayuda de los estímulos, tanto los verbales como los dolorosos. Como ya nos dimos cuenta, van a haber algunos que nos respondan al estímulo verbal, pero cuando no sea así, vamos a preferir utilizar los estímulos dolorosos. También tenemos que tomar en cuenta el grado de afectación presente en el paciente en ese momento y el que ya haya tenido por eventos anteriores. Y bueno, este nivel de conciencia va a estar como aunado al tipo de terapéutica que nosotros estamos manejando con ese paciente en lo anterior o en ese momento. No va a ser lo mismo que estés tratando a un paciente con un traumatismo cráneoencefálico, otra vuelta al de meningitis, o al que tiene algún estado como hipotiroidismo o cosas así, un estado más agudo. Bueno, tenemos 3 escalas y la más conocida es la escala de coma de Glasgow. En la escala de coma de Glasgow vemos que en sí la escala fue diseñada para pacientes con traumatismo craneal. Es muy popular, pero aunque es muy popular, no tenemos como tal esta valoración completa. Valoramos el estado de conciencia, pero no valoramos en qué nivel podría estar afectado el paciente. Tenemos que recordar que una puntuación 3 ya se habla de coma, en una puntuación más alta es el 15, que es cuando nuestro paciente está bien. Pero, por ejemplo, se podría establecer una relación de 8 menor y esta puede estar confundida entre un paciente con coma y un paciente que tenga una afasia, que no está en coma por sí mismo. O sea, sí. Y bueno, también tenemos la escala de Joubert. En la escala de Joubert tenemos ítems parecidos a los que tenemos en la escala de Glasgow. En esta valoramos la reactividad, que sea autonómica, que sea específica y la inespecífica, y la perceptividad. Bueno, aquí en la reactividad inespecífica tenemos la respuesta a estímulos como es la voz, el ruido, la luz, que no van a tocar al individuo. Es decir, esta es la respuesta consciente de la reacción de despertar y la orientación de la mirada. Mientras que la reactividad al dolor, esta va a consistir en un quejido, una mueca o la retirada. Y la respuesta puede ser incompleta. También solo puede tratarse de que haya como una retirada en el momento de que la lesión sea a nivel medular. La reactividad al dolor permite ver algunas asimetrías como en las respuestas motoras, como es en las lesiones focales estructurales o en las respuestas patológicas a la descerebración o a la decorticación. Y la reactividad vegetativa. Aquí el dolor va a ocasionar cambios pupilares y respiratorios, además de circulatorios, que podemos ya visualizar en el monitor, si ya nuestro paciente está en el área hospitalaria. Y bueno, estos datos nos van a ayudar a justificar y confirmar la apnea y la falta total de algunas funciones encefálicas. Igual se tiene que establecer el parámetro de si el paciente sigue en un nivel de conciencia, está obnubilado, está en coma o nuestro paciente ya falleció.
y la escala de Ford. La escala de Ford también tiene una respuesta ocular, una respuesta motora, los reflejos del tronco encefálico y los reflejos de, la respiración, los patrones respiratorios. Aquí la puntuación que puede tomar puede ser desde un 16 hasta un 0. El 16 va a ser un consciente y el 0 va a ser una coma, va a ser coma reactivo sin reflejos del tronco encefálico. Este es preferible para los pacientes que sospechamos herniaciones o síndrome de enclaustramiento. El síndrome de enclaustramiento va a estar principalmente caracterizado por una tetraplegia, una anartria, que es no poder articular sonidos, pero con la particularidad de que el estado de despierto se va a mantener intacto. Es decir, el paciente puede expresar mediante movimientos verticales de ojos o parpadeo, pero no va a poder articular palabra o tener una respuesta como lo teníamos en los primeros estados de nivel de conciencia que les presenté. Bueno, todos los pacientes tienen que tener un tiempo. Tenemos que entender que la exploración física, la exploración neurológica va a ser tan tardada como nosotros queramos o tan rápida como el paciente lo necesite. Tenemos que establecer también el patrón respiratorio. No va a ser la misma manera, o bueno, la misma escala, como por ejemplo en Ford, que maneja el patrón respiratorio, que tenga un paciente una bradicnea a que tenga una respiración atáxica. Recordemos que la bradicnea va a ser una respiración superficial y lenta, que puede ser parte de alguna intoxicación farmacológica o alguna insuficiencia de la musculatura respiratoria, mientras que la de Kussmaul puede ser una respiración profunda, es una respiración profunda hiperapneica, y aquí podemos verla en cetoacidosis o lesiones mesencefálicas o prototuberenciales. Y bueno, la respiración de Cheyne-Stokes es aquí una respiración clínica en donde va a haber periodos de apnea con periodos de exclusiones respiratorias que van a hacerse cada vez más profundas, y esta va a aparecer en lesiones corticales difusas y en una etapa muy inicial en hernias transsectoriales, mientras que la respiración apneúsica, al final de la respiración se va a producir una pausa y esta nos puede señalar que el daño está a nivel prototuberencial, y la respiración en Clauster, que va a indicar que la lesión va a ser en la parte más baja del tegmento pontino. La respiración atáxica va a ser una anarquía total de los movimientos respiratorios por la lesión vulvar, y esta va a ser frecuente cuando, nos va a anunciar más bien que puede existir una parada respiratoria. Ya que vimos eso, también en la de Ford nos marca el tamaño, el nivel pupilar, si hay algunos movimientos oculares, si hay reflejo corneal presente o ausente. Si este está ausente, puede haber una afección del nervio craneal número 5. También puede haber reacciones al dolor, es decir, qué nivel de conciencia está manejando nuestro paciente. Las respuestas oculares, es decir, también tenemos pruebas calóricas en donde al paciente, sí, vamos a tener pruebas calóricas. También tenemos la evaluación de los reflejos nauseosos. Las respuestas calóricas se realizan, a ver, como que nos estamos perdiendo otra. No es necesario que ahorita aborde directamente en estos temas porque se van a abordar después en paredes craneales. Aquí lo importante es que aprendan una exploración neurológica y poderla realizar en el menor tiempo dependiendo la sintomatología que refiere el paciente. Respecto a patrón respiratorio, eso ahorita no lo aborden ni las escalas de Jouvet ni Ford. La importante es la escala de Glasgow, la última fue la del 2016. Eso lo vamos a volver a ver en traumatismo craneoencefálico. Respecto a las, nada más para las pruebas calóricas, estas se realizan una electronistagmografía o videonistagmografía y se coloca agua fría a 37 grados o agua caliente a 44 grados. Y dependiendo del movimiento ocular, es la respuesta del laberinto, es decir, la cuestión vestibular. Entonces, aquí no tendría nada que ver el movimiento de los ojos directamente con alguna cuestión neurológica. Simplemente estas pruebas calóricas es para valorar la función vestibular. Eso yo se los voy a dar en vértigo, pero para que no
no se confundan también sus compañeros. Sí. Listo. Bueno, y ya en la valoración de funciones cognitivas, pues como ya lo vimos el lunes con Zaidet, tenemos las superiores que van a ser la atención, orientación, lenguaje, cálculo, gnosis, concentración, memoria, praxias, abstracción, juicio y autocrítica. Y estas van a tener una valoración específica para cada una. Ay, perdón. Bueno, voy a empezar con la atención. La atención la vamos a poder ver desde que llega el paciente al consultorio o desde que el paciente llega con nosotros a la sala de urgencias. También la orientación, es decir, que nuestro paciente esté consciente de el tiempo que es, o sea, no sé si es de noche, día, el año, el mes, que él está consciente de su percepción como persona y del espacio en donde está. También la concentración nos va a permitir hacer un interrogatorio dirigido sin alguna manera de que se disperse. Y la memoria, que en donde va a expresar o va a tener como algunos puntos importantes. Es decir, vamos a tener tanto la memoria a corto plazo, que es la que nos va a reflejar la actividad neuronal en curso, y la memoria a largo plazo, que nos va a dar ya una idea de la conectividad neuronal que tiene el paciente. Cuando nosotros estamos evaluando memoria, vamos a tener la sensorial, es decir, lo que aprendió el paciente al oírlo o al verlo. La de a corto plazo, es decir, que nuestro paciente pueda enlistar palabras o dibujos. De hecho, hay una prueba en donde tú le tienes que decir a la mitad del interrogatorio 3 palabras, pasas a más partes del interrogatorio y le vuelves a pedir que te dé las mismas 3 palabras que le diste al inicio. También está la de largo plazo, que aquí vamos a preguntarle tanto acontecimientos históricos como o cultura general, y algunos, si vemos que nuestro paciente no está respondiendo, podemos preguntarle cosas propiamente de su vida o de su entorno familiar. Aquí vamos a evaluar, aparte del estado en donde se encuentra su memoria, vamos a evaluar su actitud, su afecto, humor, la conducta motriz, el lenguaje, la forma de pensamiento, el contenido de pensamiento y la sensopercepción. Aquí es un ejemplo como muy básico de que si nuestro paciente no puede memorizar esas 3 palabras que le hicimos al principio del interrogatorio, podemos utilizar también con dibujos. Aquí le damos esta plantilla y le pedimos que lo memorice. En la siguiente, le pedimos que vaya a emparejar los pececitos conforme estaban en la anterior diapositiva. O bien podemos mezclarlo y le pedimos al paciente que nos dé como... Aquí podremos ocupar hasta como para praxias praxias, el que nuestro paciente, bueno, ahorita lo vamos a ver más, pero sí, ahorita lo vamos a ver más. Y bueno, aquí es lo que les decía, podemos hacer el ejercicio con las 3 palabras o bien recordar el nombre de sus seres queridos, su primer profesora de colegio, su primer colegio, las mascotas que tuvo a lo largo de su vida. En fin, eso va a estar como muy definido al tipo de escolaridad o el tipo de como de aptitudes del paciente previas al evento. Y tenemos cálculo. En el cálculo, pues podemos dar tanto sumas, restas, divisiones, y esto igual va a depender del grado de desarrollo del paciente. Decían que era como muy básico el que nosotros le pidiéramos al paciente restarle 7 a 100 y así sucesivamente.
o pedirle que, como evaluarla junto y pedirle al paciente, junto con atención, que pedirle que nos diga la palabra mundo y después la diga al revés, bueno, la vaya deletreando al revés. En juicio y autocrítica vamos a pedirle al paciente, no sé, le vamos a decir una frase. Si usted ve a un niño con un cerillo, una caja de cerillos, ¿usted qué haría? Y pues ya si el paciente te dice, no, pues se la quito o así, ya es como un puntito de que sí, está bien. Aquí hay como mucha sugestividad, porque pues cada paciente puede tener como una diferente visión de esto. Y en la abstracción se demuestra lo anterior, que cada paciente va a tener como diferente perspectiva. En la abstracción decían que podíamos ocupar algunos refranes, pero esto estaba como sujeto a la interpretación del explorador y a la interpretación del paciente. Entonces como que no había que fiarse mucho de eso y preferían utilizar analogías, es decir, vino esa uva como sidra es, y ya dejar que el paciente siga con esa analogía. Para el lenguaje tenemos que tener en cuenta que, están viendo la del lenguaje, que este es uno de los sistemas complejos en donde tenemos que evaluar tanto la articulación, la musculatura, o bien si ya hay un problema a nivel central. En la disartria podemos ver que los problemas son tal en la articulación para hablar. En la disfonía va a ser la alteración de los músculos y algunos partes de la vía aérea como son laringe y así. Disfonía siempre va a ser periférica. Es una alteración en las cuerdas vocales. La disfonía. La disartria y afasia van a ser alteraciones corticales. Disfonía no se cataloga como tal como un problema de lenguaje, es más bien un problema de habla. Y ocurre también en las cirugías de cabeza y cuello, ¿no? Cuando quitan tiroides, presentan los pacientes disfonía cuando les tocan los nervios, los laringios recurrentes, me parece, ¿no, doctora? ¿Principalmente cuál, doctor? ¿El inferior o el superior? Creo que es el superior. No, es el inferior. ¿De acuerdo? Siempre genera. El más común es el inferior y van a tener una parálisis de cuerda vocal izquierda. Cuando tengan una parálisis de cuerda vocal derecha, en ese caso fue superior. Pero en un 80-90% después de una tiroidectomía total, sobre todo, principalmente, como menciona usted, tenemos disfonías por una parálisis cordal izquierda, principalmente. El tratamiento, dependiendo de la parálisis, generalmente inicia con terapia foniátrica, la cual nosotros los foniatras y expertos en lenguaje también lo realizamos. Pero sí llegan a tener rehabilitación o si no, alguna microcirugía laringe. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Disartria es cuando el paciente siempre va a tener algún problema de articulación. Está a veces la confusión entre una afasia y una disartria. En la afasia el paciente siempre va a articular bien. Hay algunas afasias en las que no articula, por ejemplo, una afasia de Broca. Ahí sí tiene problema a nivel periférico o un lenguaje telegráfico. Pero cuando el paciente se encuentra en alguna situación involuntaria, como al decir alguna grosería, etcétera, articula bien. En cambio, en la disartria todo el tiempo articula mal. ¿De acuerdo? Otra de las diferencias es generalmente en la afasia siempre hay algún problema de comprensión. Cualquier tipo de afasia siempre va a tener algún tipo de comprensión, o ya sea mínimo o mayor, asociado a alguna lesión cerebral. Hay muchos tipos de afasia: Wernicke, Broca, semántica, nominal, dependiendo de la clasificación que ustedes utilicen. Pero aquí nada más quiero que sepan que la afasia es un problema de lenguaje asociado a alguna lesión cerebral. Listo. La disartria, también podemos tener disartrias de tipo corticales cuando hay alguna alteración o isquemia en ganglios basales, pero eso ya son como que diagnósticos un poquito más detallados. Ahora,
Los neologismos principalmente es cuando el paciente inventa una palabra y no existe, ¿sí? Eso es un neologismo. Y eso lo van a encontrar principalmente en los pacientes afásicos. Las parafasias, puede haber parafasias semánticas o fonológicas. ¿Qué es esto? Que el paciente, en vez de decir estoy agarrando una pluma, puede decir estoy agarrando un lápiz, pero que siempre pertenecen al mismo campo semántico. No sé si me estoy dando a entender. Ujú. Una parafasia fonológica es decir, por ejemplo, hola en vez de oca. Utiliza una letra por otra. Esto también es común encontrarlo en algún tipo de afasia, principalmente de conducción. No sé si me están, no sé si hay alguna duda respecto a estas palabras. Sí, en la primera dijo neologismos. Neologismos. Los neologismos siempre es una palabra que no existe y el paciente inventa, o sea, la genera el paciente. Es una palabra que no existe, pero para que el paciente, más bien, para el paciente significa algo. Eso es un neologismo. Ok, gracias. Generalmente se da en pacientes con afasia de Wernicke. Y las parafasias es cuando en vez de mencionar, por ejemplo, estoy sentado en una mesa, cuando en realidad estoy sentada en una silla. Él usa mesa en vez de silla. Eso es una parafasia semántica. El paciente utiliza otra palabra, pero que responde al mismo grupo. ¿Sí? Eso también se evalúa en el lenguaje, en la manera en la que se expresa. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. ¿No? Ok. Bueno, ¿puede existir alguna situación, por ejemplo, no sé, cultural, que pueda afectar este tipo de, esto de las parafasias? Porque, bueno. Siempre el lenguaje también tiene que ver el nivel cultural del paciente. Siempre. Sí, ahí siempre lo vamos a tomar en cuenta. Lamentablemente, entre mayor grado académico tenga, es más evidente la alteración del lenguaje del paciente por el léxico que tiene, es decir, la cantidad de vocabulario. Ok. Gracias, doctora. Pero es importante que sepan que un paciente afásico muchas veces los mandan al psicólogo porque piensan que tienen algún retardo o atraso a nivel cognitivo. No, eso sí no. Cuando tengan un paciente afásico siempre manden a terapia del lenguaje, no tanto a psicología porque no tienen un problema cognitivo, es solamente del lenguaje. Dígame, doctora. Yo había visto que un ejemplo para más o menos entenderle es que la disartria puede ser los pacientes que toman borrachitos, ¿sí? ¿Puede ser un buen ejemplo? No, los pacientes que tienen, de hecho, el tipo de hablar cuando está uno en estado de ebriedad se llama escandida, o silábica. No tiene nada que ver la disartria. Pudiera ser a nivel de cerebelo por intoxicación alcohólica, sí. Pero es cuando hay una falla articulatoria. Es decir, siempre que nosotros que ya hablamos, nuestro cerebro tiene registrado en dónde colocar la lengua para poder mencionar la letra A, la F, la G. Cuando hay una disartria es cuando se pierde a nivel cortical los movimientos periféricos que necesita tener mi lengua para poder articularla. Eso es prácticamente la disartria. Se pierde a nivel cortical el punto exacto de la articulación de ese fonema. O arrastra. De hecho, pueden ver la lengua, que siempre pídanle al paciente que saque la lengua. Algunas veces tiene fasciculaciones. ¿Qué es esto? Que la lengua hace ondulaciones. O bien se desvía. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Ok, continuamos, doctora. Y aquí hay que manejar el lenguaje hablado y se tiene que explorar 6 puntos importantes como es la frecuencia, la nominación, la comprensión auditiva, la repetición, lectura, escritura y articulación del lenguaje. La fluidez, la fluencia
vamos a poderla revisar mientras estamos en la entrevista, es decir, desde que llega el paciente y nos da su nombre y bueno, le damos como la secuencia de palabras de las que les hablaba, de esas 3 palabras. También No, la fluencia es, se refiere a qué tan fluente obviamente es el paciente. Algunos libros les pueden decir cuántas palabras dice por minuto, pero actualmente la fluencia se considera cuando un paciente es capaz de realizar una conjugación de un verbo y utilizar un artículo. Por ejemplo, en los pacientes con afasia de Wernicke, que pierden la comprensión, pero tienen una fluencia normal, hablan y empiezan a hablar de cualquier cosa, pero no comprenden lo que les preguntan. Ese es su problema. El paciente no comprende lo que se le está explicando, pero él está hablando. Tiene una fluencia positiva. En cambio, los pacientes, por ejemplo, con lenguaje telegráfico, ellos solamente hablan con los verbos, pero en infinitivo. Yo, ser, estar, comer. Y pueden decirles muchísimas palabras, pero no conjugan. Eso no es un lenguaje fluente, ¿vale? Aunque lo mencionen con el número de palabras que están realizando. Sí, gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctora. A usted, hasta luego. No sé si queda alguna duda respecto a lo que vamos a explorar en fluencia. No es el número de palabras, es si el paciente es capaz de realizar semánticamente una oración. Eso es lo que pudiéramos nosotros clasificar como fluente. Nominación es le presentas algún objeto y el paciente menciona qué objeto es. Y muchas veces, si el paciente solamente te dice es que es para escribir, pero jamás te dice el nombre, tiene un problema en la nominación. Sabe la función, pero no sabe la nominación del objeto. Es que tiene problemas para acceder al léxico, acceder a su vocabulario. La comprensión auditiva es cuando les hacemos preguntas a los pacientes, que abra los ojos, que cierre las manos, que cierre los ojos, que abra la boca, etc. Dependiendo del tipo de afasia, es si hay comprensión o no. Siempre en todos los tipos de afasia puede haber algún tipo o grado de comprensión afectado. Los más afectados son los pacientes con afasia de Wernicke y los que tienen menor alteración en la comprensión generalmente son los pacientes con afasia de Broca. Repetición es que el paciente pierde, es la fase de conducción, se pierde esa conectividad. Entonces el paciente es fluente, el paciente nomina, el paciente comprende, pero al momento que ustedes quieran que les repita algunas palabras, no lo va a realizar. ¿De acuerdo? O bien, también puede haber una fase semántica en la que le puedan dar órdenes y si es una orden muy larga, el paciente no la va a poder ejecutar y ese es otro tipo de afasia. No les voy a preguntar obviamente los tipos de afasia, solamente cómo se explora el lenguaje, influencia, nominación, comprensión. No es comprensión auditiva, solo comprensión y repetición. Todos los pacientes afásicos van a tener alteración en la lectura y en la escritura. Todos van a tener problemas en lectura o escritura. Y obviamente la articulación del lenguaje pues la estamos valorando desde la fluencia, ¿no? Es que no es necesario que se aprendan el cuadrito que tienen al lado, que es un poquito más complicado. Solamente quiero que sepan cómo se explora el lenguaje en un paciente. Y más cuando haya tenido un EBC, sobre todo de la arteria cerebral media, que afecta generalmente área de Broca. Pueden tener pacientes que son pacientes que no hablan, es decir, no tienen lenguaje y que solamente repiten una sola palabra. Eso se llama perseverancia. No se le preguntan, Juan, ¿cómo estás? Y él dice, no. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No. Él solamente persevera, pero sí comprende. El problema es a nivel descendente, que no tiene perdió la parte en la que pudiera fluir su lenguaje, en el área frontal, en la tercera circunvolución. Esa es una afasia de Broca. Afasia de Wernicke es que les hablan y 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 por más que hacen preguntas, ellos entienden la entonación si es una pregunta, si es un reclamo, pero no van a seguir el hilo o la comprensión que ustedes quieren que les conteste.
y articulan perfecto. Doctora, Mande. yo tengo una duda ahí. Por ejemplo, también, bueno, a mí me surgió ahorita que lo mencionó. En los ¿Se pacientes. puede acercar a su micrófono, doctora? Casi no lo oigo. Ajá. Ah, sí, que por ejemplo en los pacientes que son epilépticos, ¿qué Ujú. alteraciones del lenguaje podrían tener con mayor frecuencia? Porque bueno, conozco que algunos, bueno, me ha tocado vivirlo, que tienen justamente en esta parte de la nominación. Depende, porque también, por ejemplo, hay una epilepsia temporal en la que pueden tener alteración del lenguaje o no. Lo que quiero es que no, muchas patologías neurológicas van a tener alteraciones del lenguaje, que van a estar combinadas, como en un paciente epiléptico, dependiendo del área que está afectada, ¿sí? Pero no quiero que confundan una epilepsia a lo mejor con una afasia. Efectivamente, algunos pacientes con epilepsia lo que tienen problemas es para nominar las cosas, pero cuando la alteración o la descarga es a nivel parietal. Y recuerden que una epilepsia puede ser en cualquier área cerebral. Entonces, no todos los pacientes epilépticos van a tener alteración del lenguaje. Podrán tener alteración en la articulación cuando estén en el evento, obviamente. O una crisis de ausencia. No hay lenguaje, el paciente está como su nombre lo dice, ausente, pero esto no tiene que revolverse con alteración del lenguaje. No sé si me di a entender, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Sí? No, ¿de qué? Por ejemplo, los pacientes con autismo generalmente se llegan a confundir con musicación, que es esto que no hablan, pero es que el paciente, recuerden que el lenguaje es una intención comunicativa, siempre. Eso significa lenguaje. Y los pacientes con autismo pierden esta intención comunicativa, por lo tanto no desarrollan el lenguaje, no porque no tengan sus estructuras normales, sino porque está alterada principalmente la intención de, aunque escuchen bien, aunque tengan todo lo que es la articulación bien, pero ellos no lo van a desarrollar, no hay una intención comunicativa. ¿Dudas hasta aquí? Sí, yo, para este tipo de examinación, por ejemplo, ¿se podría utilizar pruebas como el Mini-Mental de Feuerstein? El Mini-Mental de Feuerstein siempre generalmente se utiliza para demencias. Entonces, cuando tengas un paciente con probable afasia, enfócate al lenguaje, no a funciones mentales superiores. Pueden estar alteradas si, por ejemplo, en una afasia completa, una afasia que tanto se afectó parte anterior como posterior. Y de hecho ustedes van al mismo tiempo viendo o calificando. El Mini-Mental generalmente es solamente para pacientes con sospecha de demencia. ¿Sí? Ok, doctor, sí, gracias. No, ¿de qué? Eso es para cuando los manden a neurología y les digan interconsulta por afasia. Ya saben que tienen que valorar. Y esto es importante porque incluso ustedes le pueden decir a un médico internista, porque ellos piensan que la afluencia es el número de palabras que dicen, y si dicen más de 50, 60 palabras por minuto, el paciente es fluente, y no es así. Sí, doctora. Listo. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. Creo que ya no. Ok. Perfecto. Tenemos las praxias, en donde va a ser todo gesto o comportamiento motor previamente aprendido. Y bueno, Y doctora, previamente aprendido, pero acuérdense, de manera sistemática. Eso lo comentamos también con la doctora Aguilar. Entonces aquí sería para agregar sistemática. ¿Por qué? Porque es por pasos. Y la praxis es cuando se pierde uno de esos pasos. Es cuando adquirimos un conocimiento de manera sistematizada. Yo sé cómo vestirme, me tengo que poner primero la blusa dependiendo, mano derecha, mano izquierda, y después abotonarla, porque ese es el proceso. Pero si yo pierdo uno, si no sé cómo ponerla al lado derecho o del lado izquierdo, no me lo va a poner. No me la va a poder poner, se llama praxis del vestir.
que es muy común en pacientes con Alzheimer. Uh-huh. Uh-huh. Doctora, Entonces, también es, perdón, también es, por ejemplo, que primero se pongan el pantalón y luego, por ejemplo, el calzón. Exacto. Okay. Pierden un orden, o sea, se pierde el orden. Por eso es sistematizado. Y obviamente sabemos que primero va el calzón que el pantalón, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es importante que sepan que praxia es todo conocimiento que se adquiere de manera sistematizada, es decir, por pasos. Si hago el paso 1, me sigo al 2, pero no puedo pasar al 2 si no hice el 1. Uh-huh. Listo. Ajá, y las zonas que van a estar implicadas en algunos procesos prácticos van a ser las áreas motoras frontales, en las que se va a llevar a cabo el movimiento voluntario, y algunas veces también vamos a tener afectación en las sensitivas o propioceptivas, que van a estar dadas en las parietales posteriores. Y aquí pues tenemos diferentes tipos, desde la motora, la bucolingofacial, la ideomotora, y la ideatoria, la de vestir y la de, perdón, aquí se me fue una letra, construccional. En la motora vamos a pedirle al paciente que realice movimientos consecutivos con las manos por separado, es decir, que abra puños, cierre puños, que camine para ver si su marcha es correcta, es decir, que ponga un pie delante del otro, y si no lo logra hacer, tenemos como sugerencia que el daño esté en las áreas premotoras y en la región anterior del cuerpo calloso, mientras que en la bucolingofaringia va a haber una dificultad dificultad del movimiento voluntario de los músculos implicados al hablar. Es decir, el paciente va a poder articular, pero no va a generar palabras, solamente va a tener como movimientos sin finalidad lingüística. Y aquí le vamos a pedir al paciente que abra la boca, saque la lengua, arrugue la nariz, y al no poderlo hacer, tenemos que pensar que la lesión está en la porción anterior del lóbulo parietal izquierdo. También tenemos la apraxia ideomotora. Aquí vamos a tener que va a ser la dificultad para realizar gestos o actos que van a ser muy sencillos, es decir, que ya el paciente tiene tan aprendido y que lo ha aprendido desde pequeño, como puede ser el saludo militar, saludar con la mano, peinarse, lavarse los dientes, abrir una puerta, y también tenemos la ideatoria. En la ideatoria vamos a tener la perturbación de que la persona sabe los pasos que se tienen que hacer, pero va a haber como un error en la secuenciación de pasos. Es decir, lo está pensando, lo tiene, pero se le puede ir como algún paso pequeño. Y lo podemos verificar como cuando le pedimos al paciente simular servir una taza de té y luego tomarlo. Y bueno, cuando hablamos de una ideatoria, va a ser usualmente lesiones parietales del hemisferio derecho, y aquí se va a acompañar de un componente agnóstico, es decir, va a haber una falta de reconocimiento, y también va a haber una mezcla de anosognosia, que va a haber una falta de conciencia del déficit, y una asomatognosia, que va a ser la incapacidad de ubicar en espacio y posición el objeto. Y generalmente va a responder, a ser la parte contralateral del cuerpo del lado de la lesión. Tenemos la de vestimenta, que es de la que nos hablaba la doctora. Al vestirse, el paciente no sigue como tal la secuencia de pasos para vestirse, y la evaluamos cuando le pedimos al paciente que se quite la chamarra y se la vuelva a poner, o que se quite la camisa, se la vuelva a poner, o que se vuelve a poner los zapatos. Y en la construccional es la incapacidad de realizar gráficas o dibujos, es decir, el paciente sabe la secuencia de pasos, pero no lo puede llevar a cabo. Y aquí les pedimos que dibujen o una casa o un cubo en donde las secuencias de pasos ya están marcados para que ellos puedan llevarlo a cabo.
El dibujito que tiene la letra A es de un paciente normal sin ninguna alteración. El dibujito del lado B es un paciente con alteración. Y bueno, desde el punto de vista anatómico, las lesiones pueden ser retrorolándicas bihemisféricas, y bueno, es uno de los más notorios y más severos de los déficits parieto-occipitales, y siendo el más afectado y el más severo el lado derecho, aunque pues puede haber el lado izquierdo, no son tan serios como en el lado derecho. Ay, ¿por qué estaba así? Y bueno, en noxias es la capacidad de reconocer y discriminar al estímulo o patrones complejos. Y aquí va a haber una perturbación en los procesos sensoriales del complejo en ausencia de problemas de comprensión. Es decir, el paciente, por ejemplo, en la auditiva, el paciente va a tener problemas para reconocer algunas notas. En las visuales, por ejemplo, tenemos la de objeto, es decir, le damos al paciente un objeto y él tiene que nominarlo y tiene que decirnos para qué sirve. En el color igual le podemos poner una serie de objetos del mismo color y lo tiene que agrupar, o tiene que darnos tiene que agruparlo según el color. O la prosopagnosia, en donde aquí le pedimos al paciente que se reconozca en un espejo. También tenemos la agnosia espacial topográfica, es decir, que el paciente pueda ser capaz de reconocer las habitaciones de su casa y pueda moverse en su casa y identifique en dónde están las cosas. Y la negligencia espacial unilateral, en donde le pedimos al paciente dibujar un mapa, y en este mapa él se tiene que centrar y tiene que ser como lo más acertado, no tanto de su casa, sino de otros entornos que ya sean conocidos previamente. También tenemos la agnosia corporal, es decir, nosotros le vamos a pedir, vamos a tocar al paciente y le vamos a pedir que nos señale qué parte estamos, no que nos señale, sino que nos diga qué parte estamos tocando. Y en la agnosia somatosensorial, que le pedimos que enumere sus dedos o que nos diga el nombre de los dedos de la mano. En la agrafesia vamos a dibujar pequeñas letras o símbolos en la piel, y el paciente nos tiene que decir, no, pues me estás dibujando una ave en el brazo. La barognosia, que reconozca el peso del objeto. Y la autopropagnosia, igual, que se vea en el espejo, que se reconozca y que pueda reconocer que nosotros estamos qué parte estamos tocando cuando el paciente está con los ojos cerrados. Las lesiones, las agnosias visuales van a estar en las lesiones de los lóbulos occipitales, es decir, van a estar asociadas a las áreas de asociación o de integración. Y las auditivas usualmente son lesiones izquierdas en donde se da una incapacidad de asociar el sonido percibido. Y bueno, si la lesión se localiza del lado derecho, va a haber un defecto en la discriminación acústica. Por ejemplo, lo que les decía, no pueden discriminar las notas musicales, y a esto se va a llamar amusia o agnosia de la música. También la corporal y espacial, que ya evaluamos con lo que les dije anteriormente. Ay, listo, aquí todos. Sí, la auditiva va a estar en lóbulos temporales, la corporal va a estar en lesiones posteriores de parietal del hemisferio derecho, y las espaciales van a estar lesiones parieto-occipitales derechas. Y bueno, la exploración del sistema motor. En el sistema motor vamos a tener que evaluar tanto el voluntario como lo involuntario. En el involuntario vamos a evaluar los reflejos, y en el voluntario vamos a evaluar el trofismo, el tono muscular y la fuerza. En el trofismo
tenemos que evaluarlo en relación con la masa muscular y el volumen. Es decir, esta va a estar de acuerdo al paciente, su constitución física, las actividades que haga. Y en la exploración tenemos que ver si ambos lados si las extremidades del paciente son simétricas. Aquí podemos tener tanto una atrofia como una hipertrofia y tenemos que como diferenciarlo de los que estén relacionados con su estilo de vida, que puede ser porque el paciente hace ejercicio o hace como otras cosas, a las que tengan algunos problemas de como síndrome de motoneurona inferior. También tenemos que valorar la simetría, es decir, si encontramos que alguna extremidad es asimétrica o que el trofismo es asimétrico, podemos pensar en lesiones de los nervios y de las raíces. Si es simétrica, hay que pensar en alguna miopatía, y en las simétricas distales, en neuropatías. Aquí también tenemos el tono muscular, que vamos a valorarlo como hipertonía, rigidez, paratonía o hipotonía. Para evaluar la hipertonía vamos a tener a la navaja de muelles, que evaluar la espasticidad mediante la navaja de muelles. Es decir, aquí vamos a encontrar un tono aumentado al inicio y se va a vencer de golpe y nos va a sugerir una lesión en vía piramidal, mientras que la rigidez va a haber un aumento de tono uniforme al inicio y nos va a sugerir una lesión en vía extrapiramidal, y la paratonía puede sugerirnos lesiones en el lóbulo frontal. Fuerza. La fuerza, aquí también vamos a valorar tanto motoneurona superior como inferior, si estas son distal o si es proximal. Y bueno, las globales vamos a tener a las maniobras de Barre y a la maniobra de Migancini. Y bueno, ahorita vamos a hablar de los reflejos. La maniobra de Migancini describió que para los miembros superiores necesitamos la extensión de ambas extremidades y vamos a observar la caída de la extremidad afectada, es decir, como está pasando aquí. Si ven, el paciente tendría que mantenerla aquí sin que se tambalee o sin que caiga los brazos, las extremidades. También tenemos la maniobra de Barre, en donde se evalúa en decúbito prono con las piernas flexionadas a 90 grados, y también vamos a ver la caída de la extremidad parésica, como aquí. Y hay una en donde se junta Migancini y Barre, que usualmente, no la tienen como tal definida, como que sea una ya escrita, pero se ocupa mucho. Y aquí tenemos al paciente en decúbito supino con la extensión de los miembros superiores hacia de frente y las extremidades en flexión de los muslos sobre la cadera y piernas, es decir, que están como unos 45 grados sobre la cama, y aquí podemos encontrar la debilidad focal o hemicorporal, y lo vamos a notar porque va a ser la caída hacia el lado afectado. Ay. No. Ay, les traía videos, pero no sé, salieron en blanco. Bueno, la fuerza es la capacidad del músculo para poder ejercer tensión contra una carga. Y aquí vamos a evaluar la fuerza tanto por grupos musculares como de manera comparativa. Vamos a evaluar la forma de extensión y flexión, y vamos a evaluar si el daño es proximal o distal. Aquí se va a buscar la aparesia o plegia, y vamos a tener que definir si es focal, generalizada, simétrica o simétrica distal, si es parte de la motoneurona superior o si es parte de la motoneurona inferior. Y tenemos la hemiparesia, es decir, que sea la pérdida de la fuerza en la mitad del cuerpo,
y que sea la cuadriparesia que vaya a incluir a las 4 extremidades, la paraparesia que sea, bueno, que comprenda a los miembros inferiores, y la monoparesia que solamente sea de una extremidad. También en escala de fuerza muscular vamos a valorar la ausencia de contracción, la contracción sin movimiento, y lo tenemos de así. Tenemos esta escala y también tenemos a la escala de Daniels. En la escala de Daniels se enumera del 0 al 5, en donde 0 es la ausencia de contracción, 5 es la presencia de, y que también tiene resistencia. La resistencia máxima. ¿Y cómo se evalúa la escala de Daniels, doctora? Se evalúa mediante, ocupamos tanto las pasadas de Barre y Mirazzini, y en esta también, además de pedirle al paciente que haga esas maniobras, vamos a estar revisando el tono, la fuerza, y vemos si hay resistencia. ¿Cómo lo evalúan? Sobre todo la resistencia. Pueden decirle al paciente que extienda sus extremidades y ustedes como médicos tienen que poner resistencia. Hay algunos pacientes que ni siquiera suben las manos, desde ahí pueden ponerle 0. Hay pacientes que se quedan a la mitad, o con poco que ustedes ejerzan presión, el paciente cae. Lo ideal es que hagan fuerza contra ustedes. Y se pone 5 de 5, escala de 5, o sea que es lo normal. Pero así es como se evalúa. No confunda Barré ni Musinski, esos prácticamente no se utilizan para fuerza. La que normalmente se utiliza es la de Daniels, porque ahí vemos tanto el tono como la contracción y la resistencia. Doctora, yo he visto que se hacen movimientos como controlados de yo lo empujo y usted trate de empujarme igual, y se va midiendo la fuerza de los pacientes. Exacto. Dependiendo justamente de qué tan fuerte está el paciente. Se llama resistencia. Que él tiene que vencer la fuerza del explorador, por así decirlo. Sí, por justamente eso, frente, y ustedes encima, o al revés, abajo, y ahora que lo haga al revés. Debe ser simétrica, o puede tener una extremidad derecha normal y del lado izquierdo, si tuvo el LBC contralateral, pues esa mano no vamos a poderla explorar, ¿no? Sí, justo así. Sí. Es muy ambigua porque pues depende de la fuerza de un hombre con una mujer, si es la enferma, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso como que está en boga. Muy bien. No me escucho. También tenemos ¿me escuchan? Sí. También tenemos al tono, y el tono vamos a evaluarlo mediante la palpación de la masa muscular, y aquí lo vamos a pedir al paciente que se relaje, y va a ser una movilidad pasiva. También tenemos que checar que sea de ambos lados, el mismo tono muscular que encontremos. Aquí tenemos a la maniobra de tono de Babinski, en donde se pide al individuo que en una posición sentada mantenga los miembros superiores extendidos con las palmas hacia arriba y enfrente de él. Y bueno, aquí vamos a evaluar que caiga o no caiga esta, y que si hay un giro a pronación de la muñeca. ¿Por qué no se ve? Y bueno, también... Sí, por eso le comenté ayer de los videos, porque a mí no me corrieron. Pero a mí sí me corrían, lo chequé en la mañana. Pero bueno, lo de menos es que los mandes después. Continuamos. También tenemos la debilidad psicógena, es decir, si nuestro paciente está fingiendo o no. Aquí tenemos el signo de Hover, en donde va a haber la ausencia de movimiento asociado tras
un movimiento esperado tras una maniobra de aplicación de fuerza. Es decir, le pedimos al paciente que se acueste, el paciente ya acostado, le pedimos que, ponemos nuestra mano debajo del calcáneo y le pedimos que eleve la pierna contralateral. Si eleva la pierna contralateral y no sentimos la presión en nuestra mano sobre la pierna que está abajo, estamos diciendo que la persona está fingiendo, pero al contrario, si la intenta subir y sentimos demasiada presión, el paciente no es una debilidad psicógena, sino que de verdad está teniendo un problema. Y hablando de los reflejos, tenemos tanto reflejos profundos y superficiales, y también tenemos a los reflejos patológicos. Aquí tenemos que el fascículo rubroespinal, su función va a ser el efecto facilitador sobre las motoneuronas que van a intervenir en los músculos flexores contralaterales, que simultáneamente van a inhibir a los extensores. Y aquí en los reflejos vamos a buscar activar esto mediante un golpe o la percusión de un tendón. Este tendón se va a elongar y va a activar la terminal anuloespinal del huso. Esto va a llevar una señal a través de su fibra 1A de conducción rápida. Esta fibra va a hacer sinapsis con la motoneurona del asta anterior de la médula espinal, donde va a partir el estímulo hacia el músculo efector. Esto va a generar una contracción y de forma simultánea se va a llevar a cabo la inhibición de la musculatura de la musculatura antagonista, es decir, va a haber una inhibición recíproca. Para evaluar los reflejos tenemos que tener al paciente cómodo y relajado, un martillo de percusión adecuado, ubicar el sitio de exploración, es decir, buscar el tendón correcto. Vamos a tener tanto la percusión directa como la percusión indirecta. Los golpes deben de ser suaves y rápidos, y las articulaciones de preferencia tendrían que estar a 90 grados. La interpretación de la respuesta va a valorarse la velocidad, el rigor, la duración de la contracción, el rango de movimiento, la latencia entre la percusión y el inicio de contracción. Y también tenemos una escala, que es decir, podemos utilizarla tanto la numérica como la de cruces, siendo la de cruces la más utilizada. La reflexia no va a tener cruces, va a tener un 0. La hiporreflexia va a tener una cruz. La respuesta normal va a tener de 2 a 3 cruces y la hiperreflexia va a tener 4 cruces. Los más representativos van a ser el reflejo anquileo, el reflejo rotiliano, el reflejo tricipital y estilo radial. Para el tricipital vamos a buscar el tendón del tríceps. Para el bicipital vamos a tener que buscar el tendón del bíceps. El estilo radial vamos a buscar por arriba de 3 a 6 centímetros de la apófisis estiloides. Lo vamos a encontrar al tendón. El reflejo rotuliano igual vamos a buscar el tendón del cuádriceps, y el anquileo se va a pedir que el paciente se ponga de rodillas se puede poner de rodillas y nosotros ponerle la mano en la planta del pie y dar el pequeño golpecito. O si no puedes tener a tu paciente en esa postura, puedes tenerlo sentado y sigues agarrando con la planta de su pie con eso y sigues dando el golpecito pequeño. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque va a depender de la presencia o ausencia de reflejos, el nivel o la metámera que esté dañada. Es decir, para evaluar el reflejo bicipital estamos analizando de C5 a C6, y de C5 a T4 vamos a evaluar el reflejo pectoral, C6 el reflejo estilo radial y así. En los patológicos tenemos que podemos tener tanto la inversión de los reflejos, que es un fenómeno de respuesta de los músculos antagónicos, la disociación de los reflejos, es decir, que haya una disminución o ausencia del reflejo superficial,
con respecto a un incremento del reflejo profundo. O podemos tener reflejos pendulares en donde se va a producir como una respuesta a la percusión, es decir, va a generar otra vuelta. Das el golpecito, se genera el reflejo y vuelve a generar, vuelve a generarse el reflejo. Vamos a tener signos como lo son el de Babinski y sus variantes, que va a ser la de Chaddock, la de Oppenmeyer, la de Gordon y la de Schaufer, y estos nos van a dar parte de que la lesión va a estar en la vía piramidal. El signo de Hoffman va a ser la presión y vamos a evaluar la lesión de la corteza premotora. También podemos encontrar reflejos como son la succión o chupeteo, que como sabemos en niños va a estar presente, bueno, en bebés, pero conforme va creciendo tiene que desaparecer este. También el palmomentoniano, el gravelar, que en teoría, pues si tú haces el gravelar, se supone que tienes que parpadear. Y si lo vuelves a hacer, va a llegar un momento en el que el reflejo ya no sea tan claro, o sea que solamente das 1, 2 y ya deja de parpadear. Pero en pacientes con reflejos patológicos, si tú lo vuelves a dar en el gravelar, sigue cerrando los ojos. Hoffman y Tomen se asocian a otras alteraciones. No solamente va a ser una lesión piramidal. Y el chupeteo, igual, tenemos que evaluar tanto, la edad del paciente. También tenemos a los reflejos sucedáneos de Babinski, en donde ya les hablaba de ellos, que va a ser el de Shaddock, que va a ser desplazar un objeto por el borde lateral del pie y va a abrir los dedos. En el de Schaufer, aquí la persona va a como hacer hacia adelante su dedo pulgar, y en el de Oppenmeyer, aquí vamos a ocupar entre el segundo y tercer dedo. Nosotros vamos a pasar por toda la tibia, nuestros deditos. Ay, no sé si me ven. También en el de Gordon, aquí vamos a utilizar, pero los músculos de la pierna. En el de Bing vamos a utilizar un pequeño alfiler, igual se tienen que abrir para que sea patológico. Y en el de el último, vamos a tirar del dedo hacia el cuarto dedo hacia lateral y se va a abrir como en abanico. ¿Y qué es lo normal? ¿Qué es lo normal cuando usted hace un reflejo de Babinski negativo? Que en vez de abrirse, se contraigan los dedos, es decir, como que se metan. Ok, no es necesario que sepan las variedades, solamente como sepan cómo es el de Babinski. ¿Cómo se hace el de Babinski, doctora? Lo mismo, lo haces en la planta del pie y se va a abrir. Pero, ¿qué pasa? ¿Algo afilado, algo romo? Es algo afilado. Decían que podías ocupar hasta el propio mango del... Debe ser algo romo, no puede ser afilado. Algo que no cause dolor por la vía. Bueno, que fuera hasta el mango del martillo servía para hacerlo. No, pues sí, pero no es afilado. Bueno, sí. Una curvatura. Okay. También tenemos el reflejo corneal, el reflejo nauseoso, el palmar. Y estos se van a utilizar cuando no... ¿Pero por qué? Estos se van a utilizar cuando necesitamos estimular faringe o algunas otras zonas, o sea, que no tengamos como tal un acceso tan fácil o necesitemos revisar reflejos autonómicos. Y también tenemos que si no encontramos una respuesta clara en los reflejos
como es Babinski y los tendinosos, podemos ocupar esta técnica que es de extensión y se supone que el paciente va a tomar sus manos y va a generar presión como para intentar distraerlo y relajar los músculos y se pueda generar el reflejo. Y bueno, la valoración de la sensibilidad. En la sensibilidad vamos a tener tanto la esteroceptiva como la propioceptiva y la mixta. Aquí en la superficial vamos a tener el tacto, el dolor, la temperatura, la propioceptiva, la artrocinética y la posicional, así como la vibratoria, y la mixta va a ser esteronóxica y la grafésica. Aquí en la superficial vamos a evaluar el táctil, es decir, con un hisopo de algodón fino podemos empezar a buscarlo por dermatomas, y también vamos a tener la térmica, en donde podemos darle a nuestro paciente 2 frascos, uno con agüita tibia caliente y otro con agua fría, y nos tiene que señalar cuál es el que le estamos dando en ese momento. También estímulos nociceptivos, aquí sí ocupamos una aguja y vamos a ocuparlo por zona a explorar, igual siguiendo dermatomas. En la sensibilidad propioceptiva o profunda vamos a utilizar diapasones. Los diapasones pueden ser, va a depender de la edad. El diapasón de 128 se va a ocupar para jóvenes, y el de 256 se va a ocupar para adultos mayores. Y también podemos También tenemos que evaluar la sinestésica o posicional de las articulaciones, y aquí vamos a ocupar la extensión o la flexión de los dedos de la mano o de los pies, y va a ser sujetado por un lado. También las pruebas de discriminación sensitiva, es decir, le vamos a dar al paciente en la de esterognosia objetos, y mediante el tacto los tiene que describir y nos tiene que definir qué son. La barognosia le vamos a dar objetos de diferente peso y él nos tiene que decir cuál está más pesado, cuál es más ligero. En la barestesia igual vamos a manejar presión. Grafestesia o dermolexia, igual vamos a volver a hacer la maniobra que hicimos anteriormente, en donde hacías un simbolito sobre la piel del paciente y él nos tenía que decir una letra, un símbolo. Y la táctil o discriminativa vamos a tener que hacer la comparación. Podemos utilizar propiamente la del algodón, y vamos a comparar de qué lado lo siente más. También la de extinción, en donde va a tener que reconocer estímulos de ambos, realizados simultáneamente de ambos lados. Y bueno, la exploración de la mancha y el cerebelo. Tenemos a las metrías. Las metrías aquí van a estar valorándose la velocidad, la fuerza, la distancia y la precisión en la que se realizan los movimientos. En esta vamos a situarnos frente al paciente y le vamos a pedir al paciente con su dedo índice toque su nariz y toque la punta de nuestro dedo. En esta prueba tenemos que hacer que el paciente extienda la mano lo suficiente sin que haya una angulación de la articulación del codo. Porque si hay angulación de la articulación del codo, puede perderse algún detalle pequeñito o poco perceptible, que como si nosotros la pidiéramos que se extendiera y volviera a tocarlo así repetitivamente a la misma velocidad, pues hay menos margen de error, y a esto se llama metría. En las metrías le pidan al paciente que coloque su dedo índice y ustedes como explorador tienen que mover el dedo. Entonces el paciente tiene que alcanzar su dedo nuevamente a posición inicial y ustedes no mueven y tienen que alcanzarlo.
Lo normal es que el paciente alcance con precisión su dedo. Si no alcanza y se queda corto, se llama hipometría. Si el paciente se pasa, se llama hipermetría. Y en algunos trazos ya a nivel de electronistagmografía, o también lo pueden ver es en pacientes que van dudando y se llama glisádico, cuando trata de alcanzar el punto. Perdón, doctora, ¿cómo se llama? Glisádico. Gracias. GLI-SADICO. Eso es más en trazo. Y bueno, en la diadocinesia, aquí va a ser la capacidad de ejercer movimientos voluntarios rítmicos y lo vamos a evaluar tanto, le pedimos al paciente que señale su nariz y que lo alterne con su oreja y vuelve a alternar la nariz, vuelve a alternarlo con la oreja del lado contralateral del que hizo la primera vez. Aquí se tiene que mostrar al paciente cómo hacerlo una vez y ya posterior él lo tiene que hacer con ambos. Por ejemplo, el movimiento alterno es esto, que haga esto. Ese es el más común, ¿de acuerdo? Palmear las tortillas, le dice. Y alterno. ¿Manda? Es como palmear las tortillas también, o sea, igual en las piernas los ponen así como si tuvieran las tablas de muslos de fútbol americano. Alterno. Cuando un paciente está mal, hace esto. Una mano normal y la otra no lo alterna. Y ahí se pone disdiadococinesia, o sea que está presente la alteración, no sé, disdiadococinesia derecha. Son movimientos alternos y cuando no los tiene ese lado se describe como disdiadococinesia. Y bueno, para las marchas vamos a pedirle al paciente que camine lentamente de un lado a otro, vamos a observar la simetría de sus movimientos, si hay alguna posible desviación o hay presencia de movimientos. Marcaban las marchas atáxicas, la marcha cerebelosa, que la marcha cerebelosa la comparaban como el caminar de un paciente ebrio en estado de ebriedad. También teníamos el estado de ebriedad. También teníamos la marcha parkinsoniana, en donde el paciente intentaba hacerse hacia adelante. Les traía un video, no se ve, pero se los platico. También teníamos la marcha sensorial, en donde el paciente no es consciente de la posición en donde están sus extremidades, por lo tal hace como grandes zancadas. También tenemos la espástica o encegador. Estos pacientes van a caminar rozando con un pie, como haciendo un semicírculo, es decir, caminan así. La marcha en estepaje, que también es por la pérdida de la fuerza en extremidades inferiores, por lo que el paciente tiene que elevar la cadera para alzar el paso, y usualmente vemos que cuando quieren aterrizar el paso como que pisan con la punta primero. También en la marcha vestibular, igual, se le solicita al paciente que camine con un pie delante del otro, y en esta marcha vestibular el paciente no lo puede hacer. También tenemos la marcha miopática, que es la marcha de pato, en donde hay una debilidad y por lo tanto el paciente hay una debilidad de la musculatura del tronco y de la cintura pelviana, es decir, el paciente como que intenta balancearse separando los pies. Y bueno, aparte de esta coordinación dinámica, tenemos que evaluar la coordinación estática, y para esto tenemos la prueba de Romberg, en donde le pedimos al paciente de pie que extienda los brazos hacia enfrente, cierre los ojos, y el paciente tiene que como quedarse. Pero un punto importante es que estén juntos sus pies, doctora. Eso es para un Romberg normal. El Romberg sensibilizado es cuando ponemos un pie enfrente del otro.
Le pedimos que alce los brazos, que cierre los ojos y haga la cabeza para atrás. ¿Cuándo es un Romberg positivo? Cuando el paciente se mueve de donde está, como no hay la fijación visual, el paciente tiende como a querer estabilizarse. No. El paciente está de pie y le das un jalón de espaldas hacia atrás. Si el paciente se estabiliza, está sano. Si pierde la estabilidad, el paciente tiene un problema en cerebelo. Central, exacto. Si el paciente inmediatamente, no necesariamente cuando lo empuje, doctor, cuando el paciente cierre los ojos, el paciente cae hacia atrás o se desvanece. Eso es una lesión central o cerebelo. Lo que menciona la doctora cuando hace el Romberg y se tambalea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo es cuando hay alguna lesión vestibular. Y bueno, la valoración de signos meningios, siendo uno de los más representativos, la rigidez de cuello. En este vamos a sostener la cabeza del paciente y a llevar la mandíbula hacia el externón. Aquí se va a pedir que se flexione la cabeza y si el paciente, vamos a mantener al paciente por 10 segundos en esa posición. Si hay rigidez, no va a poder estar flexionado y lo vamos a notar. Aquí hay que hacer una diferencia porque hay patologías cervicales en donde si tú haces la flexión de la mandíbula hacia esternón puede estar afectado, pero si giras la cabeza hacia un lado lateral no va a haber algún problema. Se dice que tienes que hacerlo de ambos lados para comprobar que no sea un problema cervical. También tenemos el signo de Broniewski, que consiste en la flexión de las rodillas, es decir, hacemos esta misma maniobra de llevar mentón hacia externón y el paciente va a flexionar las rodillas como una respuesta a la flexión del cuello. Y el kerning, en donde vamos a flexionar las piernas del paciente. Ahí le faltó en el nombre corregirlo. De hecho, los signos meningios los vamos a ver en meningitis nuevamente para que no, porque yo creo que aquí va a quedar un poquito de duda. Broniewski no veo la imagen. Y es cuando flexionan y al mismo tiempo se flexiona el paciente. Lo normal es que no lo hagan. Kerning. Me faltó una I después de la I. Y se lo mandé para que lo corrigiera. ¿En qué consiste kerning? En kerning vamos a flexionar las piernas del paciente por la cadera y la rodilla y aquí cuando las flexionemos el paciente va a flexionar, va a ver como el signo de rigidez de nuca, es decir, va a ser como una viceversa de rigidez de nuca. Cuando nosotros levantábamos en rigidez de nuca, se flexionaban las piernas, pero cuando nosotros flexionamos las piernas en kerning, va a haber esta flexión de nuca. Y ya, sería todo. Bueno, sí, de hecho nos faltaría completar con los videos. De todas formas, esto es una manera muy general porque lo vamos a ir viendo en todas las patologías. Por ejemplo, en síndromes cerebelosos vamos a ver los tipos también de marcha y en síndromes medulares también vamos a observarlo en meningitis los signos. Pero sí es importante si pudiera cargar los videos porque ayer cuando revisé le comenté que no me corrían los videos. Entonces sí sería importante para poderlo todavía aterrizar un poco más con sus compañeros. ¿Dudas hasta aquí? Obviamente esto lo vamos a retomar con las patologías. No, ¿Dudas? No, doctora. No, doctora, quedaría ya más claro cuando justo lo complementemos o lo apliquemos justo en las patologías, doctora. Gracias. Sí, de todas formas que la doctora Cris nos suba los videos que tenía en su presentación para que todavía quede lo normal. O sea, quiero que sepan que es lo normal. Cualquier duda de todos modos lo vamos a ir aterrizando ya en las patologías, pero sí es importante que lo conozcan. ¿Vale? Gracias, doctora. A ustedes. Sí, doctora, gracias. A ustedes, pues entonces, a ustedes, doctor, nos vemos el lunes 25, ¿de acuerdo? Porque yo mañana tengo que ver un paciente doctora, en el Hospital Zaragoza el jueves y el viernes.
tengo que ir a urgencias, entonces no creo poder verlos. Feliz Día del Médico a todos ustedes el día sábado, que se la pasen muy bien y nos vemos entonces el lunes con exploración de pares craneales. ¿De acuerdo? Gracias, doctora. Igual. Gracias, doctora. Feliz Día del Médico. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Felicidades, doctores, que se la pasen bien y nos vemos. Bye. Hasta luego.